Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amén. Vamos a orar al Señor, invocando su nombre y encomendando esta reunión delante de Él en oración. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios, Dios eterno, Creador de cielos y de la tierra eres tú, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios infinito, Señor, el Dios de grandeza inescrutable, el Dios que hace maravillas sin número. Señor, venimos a tu presencia, Señor, para darte la adoración que tú nos pides en esta mañana de día de reposo. Señor, un grupo de tus hijos, de tu iglesia, Señor, universal, en, Señor, todas las naciones de la tierra. Señor, Dios nuestro, nos acercamos a ti como pueblo rescatado por ti, como pueblo, Señor, apartado especialmente para ti. Señor, en pacto contigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, sabemos, Señor, que tu grandeza es inescrutable, que nada de lo que nosotros podemos hacer o decir, Señor, pues se puede añadir nada a tu gloria, que es infinita y es eterna, Señor. Cuán bajo es nuestra adoración, Señor, de lo que debería ser. Señor, perdona, Señor, también nuestros pecados en las cosas santas, en toda oración. Y pedimos, Señor Dios nuestro, que nos ayudes, Padre, a poner nuestro espíritu, nuestro entendimiento en nuestro corazón, en todo lo que hemos de hacer. Señor, recibas tú con agrado también este tiempo de adoración a la gloria y honra solamente de tu santo nombre. Señor, todo lo hacemos invocando no nuestro nombre ni nuestros méritos, sino el único nombre en el cual pues, los hombres pueden ser salvos, el nombre del único mediador, tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos todo, pues en su nombre. Damos de gracias. Amén. Vamos ahora a tener la lectura en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro del profeta Zacarías. Vamos a leer el capítulo 4 del profeta Zacarías. En nuestra lectura del Antiguo Testamento. Bien. Zacarías capítulo 4 dice así la palabra del Señor. Volvió el ángel y hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí
aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Esta palabra, este pasaje del profeta, que está también llena de imágenes, que nos lo encontramos también, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis. Pero aquí, en este pasaje, nos encontramos en el versículo 10. Una cosa que se nos dice acerca del Señor, acerca de Dios. Está hablando de los ojos de Jehová. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Para hablar de que el Señor es omnisciente, el Señor ve todas las cosas, el Señor ve todas las obras de los hombres, el Señor ve hasta lo íntimo, hasta lo oculto del corazón, hasta los más íntimos y profundos pensamientos. Es también lo que encontramos en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, en el Salmo número 11. Salmo número 11, en el versículo 4, nos dice que Dios está en el cielo, tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven. Sus ojos ven, están abiertos siempre para ver las obras de los hombres. El Salmo número 11. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En Jehová de corazón he confiado, como a mi alma queréis convencer, que cual ave al monte me haya fugado. Los malos o algo llegan a prender, sobre la cuerda disponen sus saetas, para en oculto hacer perecer a los inocentes de alma recta. Si fueren destruidos los fundamentos, el hombre justo que puede hacer, el Señor está en su templo santo, en el cielo es su trono de poder, sus ojos ven y están abiertos siempre para examinar el proceder que obran todos los hijos de los hombres. Al justo prueba de muchas maneras, el sumo justo y grande Señor, por ver si su justicia es verdadera. Mas aquel que es de males hacedor y que en la violencia se complace, el alma de Dios que es retribuido, con santa ira siempre aborrece. Sobre los malos las calamidades hará llover el potente Señor, su porción, su cáliz por sus maldades, fuego, azufre y viento abrasador, porque el Señor es sumamente justo y
según Mateo, el apóstol Mateo, el capítulo número 11. Bien, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
sentarnos de nuevo delante del Señor de oración. Vamos a ver. Sí, Padre, Señor del cielo y de la tierra, seguimos en tu presencia, Señor. Tú que eres el Dios de infinita justicia, de infinita santidad. Tú, Señor, que sabes todas las cosas, tú que ves todas las cosas. Señor, tú que tienes los ojos abiertos siempre, Señor, tú que ves hasta lo más oculto de nuestros corazones, Señor. Señor, venimos a ti, no apoyándonos en nuestra justicia, no apoyándonos, Señor, en nuestras obras. Al contrario, hemos de, Señor, reconocer nuestros muchos pecados. Hemos de reconocer, Señor, que el intento de nuestra mente, de nuestro corazón, sin tu gracia, Señor, es de continuo solamente el mal. Señor, que sin ti nada somos. Señor, que sin tu gracia, Señor, pues ¿qué sería de nosotros? Señor, venimos a tu presencia, Señor, reconociendo nuestra corrupta naturaleza y, Señor, todas las obras de corrupción, Señor, que esta naturaleza ha engendrado en nosotros. Señor, pedimos el perdón. Señor, que tú no tomes en cuenta nuestros pecados, que tú renueves en nosotros tu misericordia y, Señor, que tú, pues en esta hora, nos comuniques más y más de estos beneficios de Cristo, esta justicia y esta santidad. Señor, que tú has contado como nuestro, pues que tú, Señor, hagas crecer esta santidad también en nosotros cada vez más. Señor, queremos pedirte también, Señor, el perdón por todas las cosas, Señor, Señor, que no están bien en nuestra vida, que no están conforme a tu santa voluntad, que es buena y perfecta, la de tu palabra, Señor, revelada para nosotros. Te queremos pedir, Señor, que no nos dejes en ningún, Señor, pecado, fallo o error que no sea a nosotros desconocido, que esté oculto a nuestros ojos. Señor Dios nuestro, te rogamos verdaderamente, Señor, que nos abras los ojos para que podamos entender y para que podamos seguir tu camino, Señor, verdaderamente, Señor, con un corazón, Señor, pues humilde y un corazón, Señor, que teme tu palabra, en temor a ti, Señor, y, Señor, también, pues en amor a ti, por tu gracia y misericordia, por el amor que tú nos tienes en Jesucristo. Señor Dios nuestro, muchas gracias, pues, por este Evangelio que tú nos has dado, Señor, a todas las naciones, pero nos has dado a nosotros. Señor, tú nos has dado a los reyes y a los que están en eminencia, pero nos has dado a nosotros, que somos, pues, lo último del mundo, Señor. Queremos darte las gracias y la gloria solamente a ti, Señor, por tu salvación. Pedimos, Señor Dios nuestro, pues, que este culto que te estamos dando sea este sacrificio de acción de gracias fragante, de olor fragante, Señor, delante de ti. Que tú, Señor, lo recibas con agrado, Señor, las oraciones, los cantos, y tú bendigas, Señor, todo para que también sea, Señor, un medio de gracia por el cual podamos conocerte más mejor, Señor. Tú conoces, Señor, los corazones de cada uno de nosotros hasta lo más íntimo. Pedimos, Señor, que tú hables también a cada uno por medio de tu palabra y que ella sea viva y eficaz. Sobre todo en cuanto, Señor, la oramos para que tengamos el mensaje de tu palabra. Que ella, pues, llegue con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a nuestra vida y ponga, Señor, al descubierto también, pues, de todas las cosas, nuestros pensamientos, Señor, nuestras intenciones del corazón. Señor Dios nuestro, te presentamos todas las cosas y pedimos al Señor también, acordándonos por tu iglesia, acordándonos de nuestros hermanos también, que se reúnen también en esta mañana de día de reposo en Barcelona, que tú los sigas fortaleciendo y bendiciendo, Señor, grandemente, Señor. Queremos pedirte también por toda tu iglesia, Señor, universal, por las iglesias aquí en España, por la iglesia, Señor, en Escocia, por las iglesias, Señor, en el mundo entero. Padre nuestro, que tú las sigas guiando, Padre, en tu palabra, que tú bendigas, Señor, la predicación de tus siervos en el día de hoy, para que lo hagan en fidelidad a tu palabra y que, Señor, tu iglesia sea cada vez más y más reformada según tu santa palabra. Señor Dios nuestro, queremos pedirte, Padre nuestro, sobre todo por la iglesia que está sufriendo la persecución en este mundo. Señor, por los hermanos que están
sellando, Señor, con su propia sangre la fidelidad al Señor Jesucristo. Queremos pedirte, Padre, que tú lo sostengas, que tú, Señor, le des, Señor, incluso el gozo, Señor, en este tiempo de prueba, el gozo de saber que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, de que están, Señor, sufriendo el oprobio de Cristo y, Señor, que les está reservada esa corona para ellos, para tu pueblo, Señor, fiel hasta la muerte. Queremos pedirte que su sangre también sea, pues, Señor, el abono, Señor, del Evangelio en aquellas tierras. Que aún sus perseguidores puedan ver a Cristo como lo vio el apóstol Pablo, Señor, cuando perseguía tu iglesia. Que aún ellos vengan, Señor, al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo Jesucristo. Señor Dios, queremos pedirte por las autoridades y los gobiernos que en nuestra nación, aquí en España, en todas las naciones de la tierra, que reconozcan al Hijo, que besen al Hijo, Señor, que honren al Hijo, tu Hijo Jesucristo, y que gobiernen en santidad, en justicia, según la justicia de tu santa palabra, Señor. Queremos pedirte, Padre nuestro, que tú bendigas tu iglesia en este día de reposo. Derrames tus gracias, tus bendiciones, Señor. Tú derrames tu Espíritu Santo sobre tu pueblo. Señor Dios nuestro, que avances el reino en este tiempo. Que, Señor, el tiempo de la venida de nuestro Señor, a quien esperamos, se avance para que podamos estar para siempre con Él en los cielos nuevos y la tierra nueva, que esperamos también para estar juntamente con Él. Señor Dios nuestro, gracias pues por este tiempo, este privilegio que nos das a nosotros, Señor, de podernos dirigir a ti, que somos nosotros, Señor. Pero gracias que nos has elevado a la categoría de hijos y gracias que nos has elevado a la categoría de pueblo tuyo, Señor Dios nuestro. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Vamos a reunir, recoger ahora también la ofrenda que se va a pedir a Dios, si puede recogerla. Y recordamos también, pues, que como habíamos dicho la semana pasada, también los hermanos que hayan, pues, que quieran participar también de esta ofrenda especial para el hermano Carlos en Colombia, pues, que también lo pueden, pues, hacer poniendo aparte un sobre que ponga Carlos, hermano Carlos. Y mientras tanto, pues nosotros podemos ir abriendo el salterio y preparándonos, abriendo en el salterio 45. Vamos a cantar este Salmo 45. Nos dice la introducción y leo que es el canto nupcial de Jesucristo y de su iglesia, bajo la figura de Salomón y de su mujer principal, la hija de Faraón. Entonces aquí está hablando, bueno, bajo la figura, bajo el tifo de Salomón, ¿no? Está hablando de la boda, del canto nupcial, ¿verdad? Esta boda espiritual de Jesucristo y su novia, la iglesia. Y aquí se está hablando sobre todo de la gloria del novio, de la gloria del esposo, de la gloria del Señor Jesucristo, y también las exhortaciones que encontramos para la novia, para la iglesia, para los creyentes. El Salmo 45. Mi corazón dicho buena rebosa. Mi corazón dicho bueno rebosa. Dirijo al Rey una canción hermosa. Mi lenguaje se expresa con candor. Es pluma de muy ligero escritor. Eres el más bello de entre los hombres.
Muy bien, pues vamos a ahora tener tiempo también de acción de gracias al Señor. Podemos agradecer esta ofrenda, las bendiciones que el Señor pues, nos da. Nos ha dado en general y nos da también pues, esta semana. Y bien, pues entre las bendiciones que nos da, tengo aquí un mensaje que recibí ayer del hermano Carlos Puerta. No sé si lo habéis recibido vosotros. Sí, bueno, lo recibí ayer a las 12:10, o sea que lo voy a compartir. Hermanos, Carlos Puerta, sabemos pues todo el problema que ha tenido con su hija Mariana, que ha estado pues, muy enferma la niña. Pero bueno, leo, dice: hola hermanos, ayer por la misericordia del Señor, Mariana regresó a casa. Su estado de salud es muy bueno. Aún debe de continuar el tratamiento con antibióticos, pero gracias a Dios está muy bien. Saludos a la iglesia, un abrazo, Dios les bendiga. Entonces, damos muchas gracias al Señor el Señor ha guardado a la pequeña a pesar de la gravedad, ya lo sabéis todos, ¿no? Y hemos estado también, ha escuchado nuestras oraciones como iglesia, también hemos puesto a sus padres y nos gozamos mucho, ¿no? de esta sanidad y este regreso a casa de la pequeña Mariana. Y bien, también dar gracias porque bueno, estamos de cumpleaños, las niñas, ¿no? Las dos pequeñitas, Sofía y Daniela, han cumplido años. ¿Qué día fue? 25 de agosto. ¿25 de agosto fue? El lunes. El lunes, bueno, el lunes. Bien, pues hace 3 años que nacieron las pequeñas y bien, pues esa misma semana, ¿no? El domingo siguiente, Diego, Sara y las pequeñas también vinieron por primera vez a la iglesia en Miranda de Ebro, ¿no? Hace 3 años de eso. Y bien, han pasado 3 años, ¿no? y ahora ya no tienen 2, sino 3 niñas, ¿no? Con el nacimiento también de la pequeña Natalia. Y bien, tengo que decir, bueno, ya sabéis, se nos van entre comillas, porque bueno, van a ir, si Dios quiere, el sábado a Escocia con la intención de pues establecerse ahí. Ya conocéis todos la situación. Y bien, pues aunque esto es una historia con emoción y suspense hasta el último momento, porque todavía no tienen aquí el visado, pero bueno, esperamos y confiamos en el Señor que así pueda ser. Aunque si no lo reciben no pasa nada, que se queden con nosotros y será bienvenido. Pero bueno, tengo que decir que preveyendo que sea esta, como seguramente va a ser así, el culto de, digamos, despedida de nuestros hermanos, pues tengo que decir que, bueno, que ha sido unos 3 años realmente maravillosos con esta familia querida de Diego, Sara y las niñas, y que, bueno, damos muchas gracias al Señor. Ha sido pues un tiempo de mucha bendición, de verdad. Gracias a sí, digamos, su mediación, se puede decir, ¿no? Su ministerio, su servicio, pues lo que vemos aquí ahora pues es una realidad, también el ministerio de la academia. Y bien, estamos seguros que va a ser también una gran bendición su estancia allí en Escocia. Para ellos y también para la iglesia. Para la iglesia que los va a acoger, la congregación en Edimburgo. Por lo cual no me quiero poner ni muy triste ni muy romántico, aunque la situación se presta a ello, pero todo es en la voluntad del Señor, es el plan perfecto del Señor y bien, pues entonces estamos alegres, porque es para el bien de ellos y para el bien también de la iglesia en Edimburgo. Nosotros, ya digo, nos hubiéramos querido para nosotros, pero hubiéramos sido un poquito egoístas. Entonces, que el Señor nos bendiga mucho. Muy bien, pues vamos a presentar estas oraciones en acción de gracias. Vamos. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias, Señor, por tu gracia y misericordia en Jesucristo, por tu bondad, tu amor paternal, Señor, por cómo tú nos cuidas, nos das todo lo necesario para el cuerpo y el alma, por la bondad tuya en Jesucristo, por nuestro amado Salvador Jesucristo, de quien hemos cantado la gloria.
Señor, gracias también porque tú nos das el pan cotidiano. En este tiempo de severa crisis en el mundo, nos das, Señor, a la congregación, Señor, a pesar de las dificultades, nos das también lo necesario día a día. Gracias porque podemos participar de esta ofrenda y te la presentamos a ti, Señor Dios nuestro, en acción de gracias, y pedimos al Señor tu bendición sobre la misma, para que, Señor, tu reino se siga extendiendo, Señor, en estas tierras, en España y hasta lo último de la tierra. Gracias también queremos darte, Señor, por la tan buena noticia de la recuperación de la pequeña Mariana. Bendícela grandemente. Señor, que remita completamente, no haya ningún tipo de recaída. Bendícela grandemente su cuerpo, Señor, sus defensas, bendícela. Y también a sus padres, darles también, pues, estar disfrutando de esta bendición, Señor, de estar con ella, Señor, ahora ya en el hogar. Señor, con acciones de gracias a ti. Te los encomendamos, Señor, a esta querida familia, y que tú los bendigas allí en Colombia. Y también, Señor, pues gracias por la familia, Señor, de Diego, Sara, por las niñas, por Daniela, Sofía, por Natalia. Gracias por el servicio, por su presencia, por todo lo que nos han dado, Señor, en este tiempo. Y, Señor, tú has abierto esta puerta, Señor, y Señor, estamos confiados en que es, Señor, lo mejor para ellos, para la Iglesia de Edimburgo, y aún, Señor, por la fe, decimos también para nosotros aquí. Te pedimos tu bendición sea sobre ellos, tu bendición, Señor, al partir, Señor, de viaje, al llegar allí a Escocia, los bendigas grandemente en todo lo necesario en cuanto, Señor, al trabajo, la vivienda, el idioma, todo lo demás, Señor, te lo encomendamos. Sabemos que van a tener tu ayuda y tu bendición, Señor, y que puedas tú también encomendarnos y traerlos de vuelta, Señor, al tiempo que tú tengas previsto, para que ellos puedan seguir, Señor, sirviéndote en la manera y en el lugar como tú quieras que sea. Señor Dios nuestro, a tu nombre sea la gloria. Ahora también pedimos que disponga nuestros corazones para escuchar tu santa palabra, para que la podamos recibir de manera que tu palabra lleve abundante fruto, Señor, por tu gracia en nuestra vida, en la vida de todos, Señor, de quien habla y también de quien escucha. Señor, que como iglesia, como congregación, pues seamos y crezcamos en santidad y en justicia delante de ti. Te presentamos pues todas las cosas en el nombre del Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Bien, hermanos, vamos ahora a leer en la palabra del Señor unos versículos de 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué?
porque no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. El mensaje se va a centrar sobre todo en este versículo 2. Dice: porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Si la Biblia, la palabra de Dios, es rica, si tiene una gran riqueza de lenguaje en algo, es precisamente para hablar de la unión entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y los creyentes. Hay muchas imágenes, hay muchas ilustraciones en la Biblia, en la palabra de Dios, para hablar de esta unión. Por ejemplo, algunas veces está hablando de la unión que existe entre una vid y las ramas de la vid. Jesús es la vid y después los creyentes de la Iglesia son las ramas de la vid. Otras veces está hablando de la unión que hay entre la cabeza y el cuerpo. Entre la cabeza y el cuerpo. Jesucristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo. Incluso hay veces que se nos habla de esta unión, pues con las ilustraciones, las imágenes de pues la unión que existe entre el cuerpo del hombre y el alimento que recibe, el alimento que toma. Y es de esta manera como en Juan, en capítulo 6, Jesucristo dice de sí mismo que es el pan de la vida. Y esto es también pues para significar de esta unión, ¿verdad? El pan de la vida que comemos, y entonces estamos así unidos a Cristo, como leemos en capítulo 6 de Juan, capítulo 6, versículo 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere, vemos, de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O en el versículo también 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Bien, hay pues estas muchas ilustraciones, ¿verdad?, comparaciones para hablar de esta unión de Cristo y de la Iglesia, pero tal vez la más conocida, ¿verdad?, en la Escritura, en la Biblia, es la del matrimonio. La del matrimonio. Vemos, la Biblia nos dice que el Padre le eligió una esposa al Hijo. El Padre le eligió una esposa, y eso desde antes de la fundación del mundo. Ya eligió a quien, pues, quien tenía que ser la esposa de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesucristo, llegado el tiempo, se hizo hombre y vino entonces, ¿para qué? Para dar su vida por esta esposa, para entregar su vida, para rescatarla. Y bien, pues, después de su muerte y su resurrección, Jesucristo ha ido al cielo, ha subido al cielo, y entonces ha ido ¿para qué? Para preparar un lugar para ella, para preparar una mansión digna de ella, el cielo, ¿verdad? Y después, cuando se cumpla el tiempo, al final, al fin del mundo, regresará a por ella. Regresará a por ella, y entonces serán las bodas del Cordero. Así pues, encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 19, así está acabando el libro del Apocalipsis, y ahí leemos los versículos del 6 al 8, que nos dice:
Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa. Esta esposa, la iglesia, los creyentes que creen en el Señor Jesucristo. Dice: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella se le ha dado entonces esta ropa, ¿verdad? Limpia y resplandeciente. Bien, pues entonces hemos visto durante estas últimas semanas, hemos estado viendo este séptimo mandamiento de la ley de Dios, del Decálogo, el mandamiento a no cometerás adulterio. Hemos estado viendo mucho acerca del matrimonio, de esta institución, de esta ordenanza de Dios para los hombres, ¿no? Hemos visto también mucho acerca de la transgresión de esta ordenanza, de los mandamientos y de los principios del Señor en su palabra. Bien, pues este matrimonio hay también que tener en cuenta, ¿verdad?, que sirve para hablar también de este otro matrimonio espiritual entre Cristo y su iglesia. En la última semana estamos viendo acerca de la pureza que tiene que haber en nuestra vida, ¿verdad? El principio fundamental que está a la base del mandamiento de no cometer adulterio es llevar una vida de toda pureza. Bien, pues esta exhortación a la pureza se tiene que situar bien, por lo tanto, en el contexto de este matrimonio espiritual del creyente con Cristo. Este matrimonio que también se ha de mantener puro, y del cual pues el apóstol Pablo, y no solamente el apóstol Pablo, sino también todos los verdaderos pastores, todos los ministros verdaderos de la palabra de Dios tras él, actúan como oficiantes de bodas, ¿verdad? Aquí está diciendo Pablo: os he desposado con un solo esposo. Entonces aquí está hablando pues de que están oficiando como si fueran padrinos de bodas, presentando entonces la boda al esposo. Pero el apóstol Pablo veía pues unos graves problemas en la iglesia de Corinto. Él veía cómo su ministerio estaba siendo atacado y cómo estaba siendo desacreditado por todo tipo de ataques personales contra él y también contra su enseñanza. Y entonces estaba el grave peligro de que los creyentes en Corinto siguieran a falsos maestros, a falsos profetas, y entonces se apartaran de la verdadera iglesia que era la iglesia apostólica, la iglesia que estaban fundando los apóstoles en todo el mundo. Y de esta manera, apartándose de la verdadera iglesia, ¿verdad?, de la iglesia de los apóstoles, y siguiendo a falsos maestros y profetas, se apartaran también del Señor, se apartaran también del Señor Jesucristo. Y es por eso por lo cual hemos leído este versículo 2, las palabras del apóstol Pablo a esta iglesia. Dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. De estas palabras, en este versículo, estas palabras se pueden reducir sobre todo, digamos, a dos puntos principales. En primer lugar, acerca de este matrimonio espiritual, ¿verdad?, con Cristo, del cual el apóstol es padrino, se puede decir, ¿no?, oficiante, paraninfo, como queramos llamar. Y por otra parte, los celos de Dios, que también, pues el apóstol dice: os celo con celo de Dios. Bien, pues con la ayuda de Dios vamos a intentar ver esta mañana pues estas dos grandes puntos apartados en la palabra de Dios. Y comenzando por lo tanto
por este matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia, que es una enseñanza pues también, muy clara en la palabra de Dios, en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Y hemos cantado antes el Salmo 45. Hemos dicho, es un salmo que nos está hablando de este matrimonio espiritual de Jesucristo y de la Iglesia. Hay otros lugares del Antiguo Testamento. Está el libro, por ejemplo, de Cantar, el Cantar de los Cantares, lo sabemos, ¿no? El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, que está hablando de este mutuo encanto, enamoramiento y también describiendo el amor de los dos, pues, el marido y la mujer. Y bien, en cuanto a esto último, el Cantar de los Cantares, hay que decir que es corriente hoy en día que entre los evangélicos no se quiera ver el libro del Cantar de los Cantares pues con este sentido de que nos está hablando del matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia. Dicen, hacer esto no tiene nada que ver, dicen, con el sentido original o el sentido literal, porque el sentido literal es, el encanto, el enamoramiento de un hombre con una mujer, ¿verdad? Y todo lo que se describe. Bueno, sí, dicen, esto es alegorizar el texto. Estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo que la alegoría, ¿verdad?, no es una correcta manera de interpretar la Biblia. Por ejemplo, si uno está leyendo en la Biblia, y es un ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo. Uno lee en la Biblia, había una fuente con 3 caños, eso no está hablando de la Trinidad, era una fuente con 3 caños, ¿verdad? Hacer eso es una alegoría. Y claro, pues, con la alegoría el problema que tienes es que puedes echar a volar mucho en la imaginación y puedes al final acabar viendo en la palabra de Dios lo que quieras, en la Biblia lo que quieras, puedes decir de ella lo que quieras, ¿no? Y no hay ninguna manera de controlar lo que se dice, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo que no hay que alegorizar. Pero si el matrimonio entre el hombre y la mujer, pues es la imagen o la comparación para hablar de este otro matrimonio, vemos, se utiliza la palabra matrimonio, este otro matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia, por lo tanto, lo que encontramos, refiriéndose al matrimonio entre los hombres, también por comparación se puede aplicar también al matrimonio entre Cristo y los creyentes. No es alegoría, es por analogía, es por comparación. Y eso no es lo mismo. Entonces, las lecciones principales acerca del matrimonio se pueden también aplicar al matrimonio de Cristo con la Iglesia. Entonces, esto es en cuanto al Cantar de los Cantares. El Salmo 45 que hemos cantado, ahí está claro que se está refiriendo también allí a Jesucristo, porque cuando dice en los versículos 6 y 7, vemos que ahí no está hablando de Salomón, ahí no está hablando de David o de ningún otro hombre, porque está diciendo en el versículo 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicias, centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces dice primeramente, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, y dice después, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí está hablando del Hijo, y está enseñando de que el Hijo es también Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, como también se cita este texto en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos y en el capítulo 1. Entonces vemos el Salmo 45 está hablando de Jesucristo. Todos los salmos, todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo. Es un error leer el Antiguo Testamento sin Cristo, sin pensar que está Cristo ahí, porque todo el Antiguo Testamento, Jesucristo dijo a los discípulos, dice, escudriñad las Escrituras, y está hablando del Antiguo Testamento, en Juan capítulo 5, porque ellas dan testimonio de mí. Todas las Escrituras dan testimonio de Jesucristo. Los salmos, ¿por qué los cantamos?
Hay pues gente que está en contra, ¿verdad?, de que se canten solo salmos porque dice, de esa manera no se canta a Jesucristo. No, error, porque los salmos están llenos de Jesucristo. Lo que hay que hacer entonces es abrir la gloria del Señor Jesucristo que está presente en los salmos, ¿verdad?, para cantarla. Entonces, esto es en cuanto a estos pasajes. Hay más pasajes del Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, el pasaje muy conocido de Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 16, y ahí leemos el versículo 8, dice allí, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Vemos, está hablando también de esta imagen del matrimonio, porque es un pacto, es el pacto del Señor con su pueblo, es el pacto de la gracia. Por lo tanto, vemos la imagen del pacto de la gracia en el Antiguo Testamento. Por supuesto, se habla entonces de él como un matrimonio. También en los profetas tenemos el profeta Oseas. En el capítulo 2, sabéis que el profeta Oseas, todo el libro viene de la historia del profeta que tomó a una mujer adúltera, que le fue adúltera. Pues ahí leemos, y eso era para ser un ejemplo, una comparación del adulterio espiritual de Israel, del pueblo para con Dios. Y leemos ahí en el capítulo 2, versículo 19, 20, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Por eso, como es así, vemos que como está ese matrimonio espiritual entre el Señor y su pueblo, su iglesia también del Antiguo Testamento, es por lo cual tantas y tantas veces en el Antiguo Testamento se está comparando la infidelidad a Dios ¿con qué? Con un adulterio, con una fornicación, con un adulterio al Señor. Entonces es por eso pues que son esas manchas de esa pureza que tiene que haber en este matrimonio espiritual pues con el Señor. Este tema del matrimonio no es solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento. Podemos leer, pues además de este pasaje, en 2 Corintios capítulo 11, el pasaje, digamos, seguramente el más importante del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5. Vamos a leer allí a partir del versículo 22. Dice, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces está hablando de este matrimonio, hablando también de esta unión de la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, como también el marido es cabeza de la mujer. Y vemos que también se está llevando la comparación, pues, hablar del Génesis, porque después, a partir del versículo 28, está hablando también
está haciendo referencia a Génesis capítulo 2. Y lo hemos estado viendo las semanas anteriores. Cómo Dios, pues, presentó a Eva, a Adán. Entonces, cómo lo hizo caer en un profundo sueño y tomó del costado de Adán y pues hizo a Eva, creó a Eva y se lo presentó a Adán. ¿Y qué dijo Adán cuando se la presentó? Podemos leer en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, entonces, ahí leemos en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bien, pues vemos que aquí está incluso haciendo referencia a esto mismo, porque está diciendo, está llevando la comparación a decir en el versículo 30 que nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, de la misma manera que Eva pues era carne de su carne y huesos de sus huesos, de Adán. Dice que ahora la iglesia es pues carne de Cristo y de sus huesos. Entonces vemos, se puede llevar esa analogía, esa comparación, ¿no? Hasta el punto de decir, bueno, Adán durmió, Dios creó a Eva y al final se la presentó, ¿verdad? Bien, pues de esta manera incluso se puede llevar la analogía, que no alegoría, de que Jesucristo durmió el sueño de la muerte. ¿Para qué? Pues para que su esposa, la iglesia, se le pudiera ser presentada a él. ¿Y de qué manera? Pues vemos, dice el versículo 27, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esta idea, esta enseñanza acerca de este matrimonio espiritual está también, por supuesto, presente en el Nuevo Testamento, y así, de hecho, acaba, hemos estado leyendo en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el capítulo 21 ya concluyendo el Apocalipsis y concluyendo la Biblia, ¿verdad? Concluyendo el Nuevo Testamento y la Biblia entera, leemos ahí, capítulo 21 y versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ataviada, vestida, ¿no? ¿Cómo están vestidas las novias en el día de su boda? Pues están con vestidos de gloria, ¿no? Así estará también la esposa ataviada para su marido en aquel día. Versículo 9 también leemos. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y los versículos siguientes pues es la descripción de Jerusalén, de la iglesia, Jerusalén celestial, descrita en toda su gloria, descrita en toda su pureza, en toda, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Todo en ella son piedras preciosas, todo ello es oro, plata, son piedras preciosas para hablar, ¿no? De manera simbólica de su gloria, que no habrá ninguna mancha, que no habrá nada inmundo en ella, en el cielo, para siempre. Entonces esto es un poco un recorrido, se puede decir, sobre esta enseñanza del matrimonio espiritual de Cristo y la Iglesia en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ahora pues acerca de este matrimonio espiritual pues podemos dar una serie de pinceladas, ¿verdad? De pinceladas acerca de mayores otros aspectos del mismo. Entonces, en primer lugar, la primera pincelada, esta unión, este matrimonio de Jesucristo con la Iglesia, ¿verdad? Es un matrimonio íntimo y es un matrimonio total, ¿verdad? Se comparte todo. Se comparte todo, no solamente las personas, se comparte también los bienes. Sabemos que esta figura también hoy en día, no del matrimonio con separaciones de bienes, ¿no? Pero es que con el matrimonio con Jesucristo no es así. ¿Por qué? Porque Jesucristo vemos
toma en la encarnación, cuando se hizo hombre, nuestra naturaleza humana, la toma de su madre, María, ¿verdad? Una naturaleza humana como la nuestra. Y en este matrimonio espiritual, ¿verdad?, hay un intercambio, ¿verdad? Nosotros le damos a Jesucristo todo lo que le podemos dar. Todo lo que le podemos dar. ¿Qué es lo que le podemos dar a Él? Nuestro pecado. Le damos nuestra vileza. Le damos nuestra inmundicia. Le damos nuestra suciedad. Por eso en los profetas dice que al principio pues Dios lo vio a su esposa inmunda en sangres. Inmunda en sangre. Pues es así como nosotros nos casamos con Él. Y traemos todo esto para Cristo y Cristo lo hace suyo. Y Cristo se hace pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado para nosotros. Y bien, eso es lo que nosotros damos a Jesucristo. Pero Jesucristo nos da de lo suyo. Jesucristo nos da su justicia. Jesucristo nos da esa justicia que Él en su encarnación pues hizo obedeciendo siempre continuamente la ley de Dios y sus mandamientos, lo cual ningún hijo de Adán había hecho. Desde que el hombre cayó en pecado, nadie había obedecido siempre los mandamientos, la ley de Dios, sin pecar. Por lo cual Él obtuvo la justicia de las obras, la justicia de la ley. Y no solo eso, sino que además Jesucristo murió en sacrificio por los pecados de su pueblo. Él murió la pena que ellos merecían. Él recibió el castigo que era de ellos. Entonces, de esa manera, pues, vemos que hay ese intercambio. Nosotros le damos nuestro pecado y Él nos da su justicia, su santidad. Y al principio pues estamos todos impuros e inmundos, ¿verdad? Pero Dios comienza en nosotros una obra de limpieza, una obra de transformación, una obra de santificación. Y pues esta obra va creciendo más y más y más. Es como un amanecer. Al principio la noche es oscura y no se ve nada. Y bueno, pues al principio se ven los primeros destellos del primer día. Y cada vez más hay más luz hasta que el día es perfecto. Así es la obra de Dios en la vida del creyente. Al principio somos todo tinieblas y la justicia y la santidad que Él nos da va creciendo en nuestra vida hasta que el día es perfecto. Y esta pues sería la primera de las pinceladas. La segunda de las pinceladas es que este matrimonio espiritual es para siempre. Es para siempre. Y este fue el propósito también original de Dios para con el matrimonio de los hombres, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, ¿verdad? Es la ordenanza de Dios. Pero bueno, sabemos que también pues el hombre ha caído en pecado, está la caída, y en la vida de los hombres se dan a veces circunstancias en las que pues la ruptura del matrimonio es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Es un hecho, y la palabra de Dios pues reconoce esa ruptura en muy contadas ocasiones, ¿verdad? En adulterio y en abandono del hogar, en abandono de la familia, ¿no? Del cónyuge y de los hijos. Entonces, en este caso, son los casos de legítimos, se puede decir, en los que Dios reconoce como legítimo esta ruptura, porque de hecho es una ruptura, ya ha habido la ruptura, ¿verdad? Bien, pues entonces, esto es en cuanto a los hombres, ¿verdad? Pero no es así en cuanto al matrimonio del Señor. No es así. El matrimonio espiritual de Cristo con su iglesia es para siempre. Para siempre. Por su parte, por la parte de Dios. Y Él hace que también lo sea por nuestra parte. Él hace que también nosotros estemos con Él para siempre. Vemos Cristo a su esposa elegida, a su esposa que amó desde antes de la fundación del mundo, porque el Padre se la presentó
la cual Él murió, pues Él no la dejará. Él no la va a dejar. Él no va a morir por él, por ella, y va a dejar que ella se marche con otro. Él no lo va a dejar. Entonces fijémonos, ¿no?, la terrible contradicción de aquellos que dicen que la salvación, ¿verdad?, de aquellos que son salvos, aquellos que han sido pues elegidos, justificados, santificados verdaderamente por el Señor, pues se puede perder. La contradicción es, bueno, pensar que Jesucristo vino a morir por ella, por su esposa, y al final su esposa se va. ¿Verdad? Jesucristo se muere por ella, y al final ella, pues nada, pues la muerte de Cristo entonces sería en vano. Ni siquiera esa muerte sería capaz de despertar el amor de su esposa. Sería pues que Jesucristo, pues sí, completamente impotente. Pero gracias a Dios no es así. No es esta la historia de amor de la Biblia, gracias a Dios. Cristo ama, pero el amor de Cristo, el amor de Dios es eficaz. El amor de Dios es primero para nosotros y despierta nuestro amor. Entonces Cristo murió con ella, murió por ella, y este amor de Cristo, nos dice la palabra en Cantares, es más fuerte que la muerte y lo puede todo. Es todopoderoso, vence las resistencias, hasta las más duras resistencias, ¿verdad?, que podamos plantearles. Es un amor eficaz. Y entonces este matrimonio espiritual es para siempre. Otra pincelada, por supuesto, de este matrimonio que es puro y santo. Este matrimonio puro y santo con el Señor Jesucristo es la base, para lo cual todo lo que también hemos visto, también de la santidad, de la pureza que ha de haber en nuestras vidas como creyentes, ¿no? Esta exhortación a la pureza, santidad que por ejemplo tuvimos la semana pasada. Y podemos leer ahora, pues para recordar simplemente, Colosenses capítulo 3, versículo 5, podemos leer ahí, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Vemos la avaricia, el querer más y más de dinero, o más y más de cualquier otra cosa, ¿verdad? Más y más de belleza, más y más de poder, más y más de lo que sea. Pues todo eso, dice, es idolatría. Es darle la honra que se debe a Dios y al Señor Jesucristo, y dársela a Él y dársela a una criatura. Y esto es un ídolo. Un ídolo en nuestro corazón. Nos postramos, nos ponemos de rodillas delante de este ídolo y hacemos que toda nuestra vida esté sometida a este ídolo. Por lo tanto, es una infidelidad a Dios. Lo mismo también en cuanto, dice, a la fornicación. Dice también, aquí hemos leído, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos. Bueno, pues todo esto también es la impureza, el pecado, que tiene que estar pues también limpiándose en nuestra vida. Es esta la base de todo lo que hemos estado viendo, de llevar una vida de santidad, de pureza, de justicia, por supuesto, huyendo del adulterio, pues, físico, digamos, el adulterio, pues el acto mismo del adulterio, pero también el adulterio en el corazón, el vestir, por lo tanto, por ejemplo, con modestia, con recato, el abstenernos de mirar, el abstenernos de una vida pues de exceso, mantener un dominio propio en la comida, en la bebida, mantener honroso el lecho conyugal, evitar pues toda ocasión de caída, lecturas que no sean buenas, de libros, de revistas, de películas, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso pues ocuparnos en ser también laboriosos, en no estar pues perdiendo el tiempo, en no estar pues un poco sin nada que hacer, porque entonces somos presa fácil. Entonces ser laboriosos en las tareas, en nuestros trabajos, y también laboriosos en nuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, nos dice la palabra en Filipenses. Bien, otra pincelada también. Y hemos visto también algo de la misma
al leer Efesios 5, cuando habla que Cristo es la cabeza de la iglesia como el marido es la cabeza de la mujer. Toda buena esposa, toda esposa fiel, pues ha de tratar, pues, de poner en práctica estas palabras, de someterse a su marido. Y nadie nos sometemos por gusto. Ni la esposa al marido, ni el marido a su jefe, ni el jefe a su otro jefe. Esto de someternos no nos gusta a nadie. Pero la palabra de Dios dice a las esposas: someteos a vuestro marido. Entonces una esposa, pues, buena esposa, fiel esposa, se ha de hacerlo por su marido, sí, pero sobre todo por amor a Cristo. Porque Cristo lo dice en su palabra. Porque esto forma parte de nuestro matrimonio espiritual con Cristo, ¿verdad? Entonces, bueno, mostrándose mansa con el marido, pues obediente, ¿no? La palabra sumisa no tiene buenas connotaciones, pero bueno, digamos de someterse, ¿no? De someterse, de estar sujeta a su marido. Y bien, pues entonces, del mismo modo, esto ha de ser un espejo, un reflejo de lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia hemos de estar todos sometidos a Jesucristo en nuestra cabeza, ¿verdad? Hemos de intentar agradar al Señor, hemos de intentar cumplir su voluntad, saber lo que Él le agrada y hacerlo. Bien, pues es por eso por lo cual también nos dice la palabra de Dios que las esposas se tienen que cubrir la cabeza para mostrar esa sujeción a su cabeza, al esposo, de la misma manera que la iglesia está también sometida a Cristo. Por lo tanto, vemos, es importante todo esto, porque forma parte de esta pureza de nuestro matrimonio espiritual con Cristo. Y por último, la última, digamos, pincelada es que el matrimonio también de Cristo con la iglesia es como un matrimonio en la que el marido se ha ido de viaje, ¿verdad? Hay profesiones en las que el marido tiene que salir muchas veces de casa y se está pues meses y meses, ¿verdad? Bueno, hay pastores que por sus responsabilidades ministeriales tienen que viajar muchas veces y dejar la familia, no es mi caso, pero hay pastores que lo tienen que hacer, es su obligación. Pero bueno, eso no es nada comparable, por ejemplo, con profesiones como el ejército, ¿no? Con la marina, sobre todo antiguamente, se iban del barco y se llevan años, ¿no? Y entonces pues tenían hijos y lo veían ya casi criados, ¿no? Cuando volvían. Y bien, pues entonces, cuando eso ocurre, ¿qué hacía la mujer? ¿Qué hacía la mujer? Lo que tenía que hacer, esperar al marido, ¿verdad? Esperar al marido, que viniera. Recordar a su marido. Recordarlo, no olvidarse de él. Si tiene pues hijos, hablarles del marido. Hablarles del marido, de cómo lo conoció, de cosas buenas del marido. ¿Para qué? Para que los hijos sepan que tienen a un padre y que ese padre pues está bien, ¿no? Y que tengan una buena opinión de él. No olvidarlo, por lo tanto. Hacer que la presencia del marido esté todavía en casa, aunque esté de viaje, o aunque esté lejos. Por supuesto, bueno, pues leer sus cartas, ¿no? ¿Tienen la carta del marido? No, ¿verdad? Leerlas con una gran alegría. Responderle, ¿no? Las cartas. Entonces, esperar, ¿no? El tiempo que ya el marido vuelve a casa. Bueno, pues así es para mí con los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo se ha ido al cielo. No está con nosotros físicamente. Estamos separados de Cristo, estamos unidos a Él en el Espíritu, pero no estamos con Cristo, no lo vemos cara a cara. No estamos todavía aquí con nuestro cuerpo de carne, ¿verdad? Con nuestro propio pecado muchas veces, y queremos estar con Cristo, pero no está Cristo con nosotros. Bien, pues entonces, ¿qué hemos de hacer? En esa separación, pues no hemos de olvidarnos de Él. Hemos de hablar de Él a la gente, a nuestros hijos. Hemos de, también, leer sus cartas, lo que el Señor nos ha escrito en su palabra, responderle por medio de la oración. Hemos de hablar y mantener viva su presencia. ¿Cómo? Reuniéndonos siempre en la iglesia. ¿Para qué? Pues para hacerlo todo en memoria de Él. Guardar su palabra, los sacramentos, ¿no? Que se hacen en memoria de Cristo hasta que Él venga. Y es de esta manera, por lo tanto, que nosotros, pues, llegaremos a su presencia. Él se ha ido lejos, ¿verdad? Se ha ido lejos, Él, como, pues, Él se ha ido bien lejos
para nosotros irnos a otro continente lejos, ¿no? Para trabajar para la familia o para ocuparnos por ella. Eso es mucho, ¿verdad? Pues Jesucristo más aún se ha ido al cielo, pero para preparar un lugar para nosotros, para que podamos estar con Él para siempre. Un hogar de gloria, una casa de gloria para estar con Él para siempre. Pues bien, hermanos, habiendo visto esto, llegamos al segundo punto, que necesariamente va a ser más pequeño que el que hemos visto al principio, el celo de Dios. El celo de Dios, del cual también pues, participa el apóstol, dice el apóstol, os celo a vosotros, con celo de Dios. Entonces vemos, lo primero es el celo de Dios. Os celo a vosotros con el celo de Dios. Y es un celo de Dios, pues, que en el fondo, pues, tiene dos, digamos, aspectos, rostros, o lados, como queramos llamar. Por un lado está el amor de Dios por sí mismo. El amor de Dios por su propio nombre. En Isaías capítulo 42, versículo 8, y ahí leemos, vamos a leer ahí, seguir la lectura todos, Isaías 42, versículo 8, y ahí leemos, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. No voy a dar mi gloria, no voy a dar mi nombre a ídolos, a esculturas, a lo que no son Dios. Entonces es el amor de Dios mismo por su nombre. Pero después también está el amor de Dios con el que Dios nos ama. Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5, y ahí leemos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos que Dios nos ama también a nosotros. Y nos ama, pues vemos cómo es el amor de Dios, ¿no? No podemos ni siquiera nosotros llegar a concebir, a entender la intensidad del amor de Dios por nosotros. Nos anhela de tal manera que no admite, que no tolera que nosotros pues nos despistemos mirando a otros lugares, ¿verdad? A que no sea Él, porque Él nos ama de esta manera. Bien, este es el celo de Dios. Y este celo de Dios a nosotros nos tiene que conmover. Este celo de Dios por nosotros, por los creyentes, nos tiene que conmover primeramente a todos, a los creyentes, y sí, de manera especial a los pastores, porque dice el apóstol Pablo, os celo con celo de Dios. Los pastores, pues, que como el apóstol Pablo puedan decir a los creyentes, a la iglesia, os celo con celo de Dios. Y ahora en este sentido, pues, tenemos que dirigir otras palabras en contra de la iglesia romanista. De la iglesia romanista, de la iglesia baptista. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que los sacerdotes, ¿verdad?, en la parroquia, en la iglesia local, y los obispos en la diócesis son el esposo de la iglesia. Lo dicen. Bueno, no lo ponen a lo mejor en el catecismo, pero esto es una creencia y una enseñanza de la iglesia baptista. Y no solo esto, el Papa, por lo tanto, es el esposo de la iglesia, pero de la iglesia universal. El Papa es el esposo de la iglesia, de toda la iglesia en el planeta Tierra, ¿no? El sacerdote y el obispo, cada uno en su lugar. Entonces vemos qué manera de retorcer la Escritura es esta, y qué manera de saltarse a la torera este versículo que estamos leyendo. Porque aquí Pablo dice, volviendo a 2 Corintios, dice, os he desposado, ¿no? Aquí en 2 Corintios, en el capítulo 11, dice, os he desposado con un solo esposo. ¿Por qué dice un solo esposo? Porque es un numeral, es un número uno, con un esposo, con un solo esposo.
con un solo esposo. Y Cristo. Este único esposo es Cristo. A ver, en las bodas, la novia, ¿con cuánto se casa? ¿Se casa con el novio y al mismo tiempo con un lugarteniente del novio? ¿A qué no? Se casa solamente con el novio. Bien. Aquí Pablo está diciendo, yo soy aquí, por así decirlo, el padrino de bodas. Yo soy el que presento la novia al esposo y soy también yo al mismo tiempo el esposo. A que uno no puede ser el que es al mismo tiempo el que presenta la novia al esposo y el esposo de la novia. Vemos, esto no tiene ningún sentido. Y es una manera de retorcer la Biblia. Y es por eso que ellos están usurpando algo que es de Cristo y sobre todo el Papa de Roma, tan simpático él, tan buena persona y bonachón él, que se presenta, se creerá él, que es el esposo de la Iglesia Universal, lo cual es solamente de Cristo. Es usurpar algo solamente de Cristo. Entonces, por el celo al Señor, lo tenemos que tener presente. Lo mismo también están con aquellos que en la Iglesia quieren servir en la misma Iglesia a Dios, lo quieren hacer y lo quieren hacer ofreciendo, pensando que es así, van a ser más puros, su virginidad. En el sentido del pacto, perdón, el voto, normalmente conocido como castidad, ¿no? Si uno quiere ser, pues, ministro, comillas, sacerdote, cura, pastor, religioso, etcétera, etcétera, entre ellos, pues tienen que hacer el voto de castidad. E incluso, pues, las monjas dicen que están casadas con Jesucristo. No se casan porque están casadas con Jesucristo. Bueno, en este caso, bueno, el juicio ha de ser un poquito menos severo tal vez que aquellos que dicen que son el esposo, ¿verdad? Pero hay que decir que la palabra de Dios que nos dice esto, hay que mirarlo todo sobre la palabra de Dios. 1 Corintios 7 nos dice que la castidad, la continencia, no es algo universal, es solamente un don. Es solamente un don de Dios. Y algunos tienen el don de continencia, de castidad, y otros no lo tienen. Entonces, si uno no tiene el don de continencia, ¿para qué, digamos, lo vas a hacer un voto al Señor? ¿Para qué vas a ofrecer aquello que no tienes a Dios? Es como hacerle un voto y decir, Señor, te voy a ofrecer aquello que no tengo y por lo tanto, aquello en lo que voy a caer. Y es por eso por lo cual también hay muchas veces todos estos problemas, ¿verdad?, en esta iglesia, con su clero. Porque, claro, no tienen este don. Hay algunos que sí, y no hacen nada malo, ¿verdad? Pero en la Biblia nos dice, ¿verdad?, que eso no es de todos. Y que no es un requisito, no es una obligación de la palabra de Dios. Que Pedro, el apóstol Pedro, estaba casado y los demás apóstoles también. Y nos dice en 1 de Timoteo que el obispo sea marido de una sola mujer, y también los ancianos y también los diáconos, marido. Al contrario, y además nos dice, si uno no sabe gobernar su casa, hablando de su mujer y de sus hijos, ¿cómo podrá gobernar en la casa de Dios? Entonces, ¿qué? Es casi, bueno, me acuerdo que un soltero puede servir al Señor, pero que está muy bien servir al Señor siendo casado, teniendo una mujer y teniendo unos hijos, ¿verdad? No es nada menos santo, no es nada impuro, ¿verdad? Todo esto, al contrario. Ahí también se puede ver esa pureza, y también los pastores pueden ser un ejemplo, ¿verdad?, de ese matrimonio espiritual de Cristo con la Iglesia. Pero ese celo de Pablo ya en tercer lugar estaba, y el de Pablo y el de todo verdadero pastor estaba dirigido contra todos aquellos que hacen desviar la mirada de los creyentes, que pasen de Cristo a cualquier otro, a uno mismo, ¿verdad? Y ya no sigan, pues entonces, la enseñanza y la palabra del apóstol, y que sigan a falsos profetas, a falsos maestros, y hoy también profetisas, y hoy también maestras.
Y entonces, si ellos no están sirviendo a Cristo, ¿qué van a hacer? Pues están promocionando a sí mismos. Ellos están, pues, centrando la atención sobre sí mismos. Ellos se están enseñoreando de la vida de ellos. Y muchas veces también, hasta también de sus posesiones. Esta semana leía de una, comillas, profetisa. Decía, yo solamente con mirar a la gente ya recibe un bien de mí. Muy bien, pero me estás diciendo algo de ti y de Cristo. Estás volviendo las miradas hacia ti. Tienes que decir, mira a Cristo. Mira solamente a Cristo. Entonces eso es lo que ocurre hoy en día. Que salta mucha gente hoy aquí y hoy allá y ahí, que están llevando a la gente, a los creyentes, no a Cristo, sino detrás de ellos mismos. Por eso ese celo tiene que estar en nosotros, porque esto es lo que ocurre sobre todo en el mundo evangélico. En el mundo evangélico. En la iglesia baptista pues está esa tiranía, ¿no?, de esa jerarquía que domina completamente la iglesia y que ha puesto leyes de hombres como si fueran leyes del Señor, más aún, ¿verdad? Pero en el otro lado, en el mundo evangélico, que está esa anarquía, ese caos, que todo el mundo hace lo que le viene en gana y que no tienen que dar cuentas a nadie de lo que hacen, ¿verdad? Bueno, pues que quiera entonces el Señor en este tiempo pues derramar de su Espíritu para que venga la reforma necesaria para unos y a otros. Vemos que el rostro de la iglesia sea restaurado en este tiempo. Aquí en España y en todos los países de habla hispana y en todos los países de este tiempo. Y en conclusión, hermanos, y para acabar, vemos por último ya al final el celo de Pablo y el celo de todo verdadero pastor. ¿Cuál es? Pues que su ministerio lleve fruto. Que su ministerio lleve fruto para que pueda presentar de esa manera a la esposa, ¿no? A la esposa pues pura y sin mancha delante de él. Que la predicación de su palabra lleve fruto y que haya almas que sean llevadas a Cristo, que conozcan a Cristo, que se arrepientan de sus pecados y que crean una fe sincera, confiando solamente en Cristo para la salvación. Que por su predicación también, por su ministerio, los creyentes crecen en santidad, crecen en pureza, crecen en conocimiento de la palabra, crecen en fidelidad al Señor. Que los creyentes entonces también se empleen en vivir vidas de creyentes, se empleen en buenas obras, que se les vea madurez, que se les vea cada vez más sabiduría, que las iglesias estén creciendo en pureza, en santidad, en sabiduría, en unidad, que no haya desavenencias, que no haya altercados ni divisiones, sujetándonos unos a otros en el temor del Señor, como nos dice la palabra. El celo de los pastores, hermanos, es que se pueda ver a Cristo en los creyentes, en uno mismo y en los demás. Es que la gente de fuera pueda ver algo de Cristo en nuestras vidas y que por medio de otras vidas la gente pueda ver algo de Cristo en nosotros. Que los creyentes seamos ejemplos de su gracia, ejemplos de su amor y ejemplos de su pureza y santidad. Y hermanos, de esto los pastores dirán siempre. Estos dirán siempre los pastores, como a Pablo, a los filipenses: sois mi gozo y mi corona. Sois mi gozo y mi corona. Pues hermanos, pues, esto es lo que... sí, es lo que tengo que deciros, ¿no? Y especialmente a Diego, Sara, que se nos van a ir. Pues hermanos, sois nuestro gozo y nuestra corona. Y como sigue diciendo Filipenses a continuación, pues estad así firmes en el Señor. Estad así firmes en el Señor. Pues que así sea. El Señor nos bendiga. Oramos así. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos aquí la gloria y la honra de Jesucristo nuestro Señor.
nuestra cabeza, Señor. Sí, nuestro esposo espiritual, Señor, a quien tú nos has unido en matrimonio. Gracias porque estamos unidos a Él. Gracias por esta unión bendita, maravillosa que tenemos con Él. A tu nombre, Señor, sea la gloria, por el perdón, por la justicia, por la santidad que recibimos de Él, porque Él tomó nuestro pecado y que Él pagó el rescate, su propia vida, para hacernos suyos para siempre. Gracias al Señor, que nosotros podamos, pues, adornar, Señor, nuestra fe con todas estas ropas, estar ataviados de santidad y de justicia, y esta gloria de Cristo en nosotros, ante el mundo, Señor. Para tu gloria, honra y honor. En Cristo Jesús oramos. Bien, pues vamos a concluir. Vamos a cantar un salmo de confianza, un salmo de alegría al Señor. Como decía, pues nuestros hermanos queridos, Diego y Sara se nos van, pero está prohibido ponerse triste. Es para la gloria del Señor, ¿verdad? Amén. En Dios está nuestra confianza, en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras debilidades, en todos nuestros peligros. En todo Él es nuestro amparo y fortaleza. El Salmo 46. Dios en todas nuestras flaquezas es nuestro amparo y fortaleza. Dios en toda nuestra flaqueza es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda es con su favor, presto en la tribulación. Por tanto nada temeremos, aun si la tierra moveremos, y hasta los montes traspasar. Yeah.
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde el siglo y hasta el siglo. El único Dios verdadero, Dios trino, en tres personas, desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Así lo